Doctor Villalobos, bienvenido a RPP y a Encendidos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de RPP. Explícanos, por favor, ¿por qué hemos llegado hasta este punto? ¿Qué puede estar pasando en el Congreso de la República que al parecer todavía no responde a las expectativas de la ciudadanía? Bueno, creo que es claro, ¿no? La mayoría de congresistas quiere quedarse hasta el 2026, aduciendo que ese es el periodo para el cual fueron elegidos, ¿no? Son pocos, digamos, los que muestran un desprendimiento y están escuchando las demandas de la ciudadanía de que se haga un adelanto para octubre. Pero esto se decide por votos y los votos en este momento aparentemente no los hay, ¿no? Doctor Villalobos, le saluda Sara Abusabay. Quisiera preguntarle, y por favor si nos puede dar la explicación lo más simple y sencilla posible. El hecho de que las elecciones se den en este año o se posterguen hacia el 2024, ¿en qué se diferencia? ¿Cuáles son esos puntos críticos que hacen que la población, según la encuesta en su mayoría, desee que sea este año? ¿De qué manera nos beneficia? Bueno, en realidad recordemos que los organismos electorales dijeron en su momento el año pasado que hacer un proceso electoral óptimo, digamos, cumpliendo los plazos que están previstos y con todas las etapas, demoraría más o menos un año, ¿no? Es por eso que el año pasado se aprobó que el adelanto sea en abril. Sin embargo, la convulsión social que vivimos, la circunstancia, hace que la población pida un adelanto, o sea, no para el próximo año, sino para este, y hacerlo este año, si bien es cierto, es posible, lo hemos señalado ya que sí sería posible, lo que implicaría sería ajustar el cronograma electoral, dejar de hacer algunas actividades como las elecciones primarias que por primera vez se iban a practicar en el Perú, sería volver al voto preferencial que ya estaba eliminado para la próxima elección. No podrían aprobarse mayores reformas porque ya no daría el tiempo, ¿no? En realidad, y posiblemente participar con pocos partidos, prácticamente con los que ya existen, porque ya quedaría poco tiempo para nuevos partidos, salvo unos 5 que están por inscribirse, ¿no? Doctor Villalobos, buenos días. Le saluda Noemí Mamani desde Cusco. Otra duda que tienen seguramente muchos peruanos en estos momentos es la diferencia entre adelanto de elecciones y la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Una consulta pendiente porque hay muchos peruanos que se preguntan esto. ¿Por qué un grupo de congresistas se opone al adelanto de elecciones? ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa que la presidenta de la República renuncie al cargo? Porque también es otro de los pedidos. ¿Cuál es la vía más rápida, por así decirlo? Porque hay congresistas que sostienen que es mejor la renuncia al adelanto de elecciones. ¿Cuál es esa diferencia? Remy, ¿cómo estás? Muy interesante tu pregunta, ¿no? Porque hay una confusión, creo, en quienes piensan que con la renuncia de la presidenta automáticamente vamos a tener elecciones, y eso me apena decirlo, pero creo que no va a ser así. El recorte del mandato a cargo del Congreso sí sería factible porque podría adelantar para octubre las elecciones y para que se vaya la presidenta, el Congreso y los parlamentarios andinos. Esa es la propuesta. Es factible a través de una reforma constitucional que lamentablemente no quieren aprobar los congresistas. ¿Por qué digo que la renuncia de la presidenta no tendría los efectos inmediatos que se esperen? Por lo siguiente. Primero, porque el artículo 115 de la Constitución señala que ante la renuncia de la presidenta, quien va a asumir la presidencia de la República va a ser el presidente del Congreso. El primer problema va a ser que quienes se están manifestando violentamente en las calles señalan que no van a aceptar que asuma Williams, que es el presidente del Congreso, con lo cual se va a generar más problemas en la búsqueda de que asuma otro congresista. Pero digamos que solucionado el tema de que asume Williams o asume otro, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, este nuevo presidente debe convocar de inmediato a elecciones. La Constitución dice a secas, convoca a elecciones, y ese es el problema que se generaría, porque el que convoca podría interpretar que solo debe convocar a elecciones presidenciales para completar el periodo,
y los congresistas actuales se quedarían hasta el 2026. Esa es una interpretación que muchos constitucionalistas hacen al artículo 115 que no es claro. Otra opción sería que se haga elecciones complementarias hasta el 2026 para presidente y Congreso. La tercera solución, que es por la cual yo me inclino, es que el que asuma la presidencia ante la renuncia tendría que convocar a elecciones generales, Congreso y Presidencia de la República, pero no podrían ser para el 2023, sino para el 2024, porque esa convocatoria se haría con los plazos vigentes, sin posibilidad de reformas, y teniendo en cuenta que el 116 de la Constitución dice que el cambio de mando es el 28 de julio del año que se hace la elección. No podría hacerse elección en 2023, tendría que ser el 24. Eso generaría la renuncia de Dina Boluarte, más problemas que soluciones. Claro, doctor Villalobos, explíquenos entonces, ¿qué tiene que pasar hoy en el Congreso o qué podría pasar hoy en el Congreso para tener elecciones en 2023 y en 2024? ¿Qué tiene que pasar hoy en el Parlamento dentro de algunos instantes, en la sesión que debe iniciarse ya en unos minutos? Lo primero, que se tiene que alcanzar los 66 votos como mínimo para que se apruebe la reconsideración a la votación del viernes, que no alcanzó ni 45 votos. Si se logra aprobar la reconsideración, se abre la posibilidad para que en el Pleno se discuta nuevamente si la elección se hace el 2023 o se hace el 2024, como ya se había aprobado en diciembre. Si es que se llega al consenso, se aprobará una de las dos propuestas, con lo cual se habilitará el camino para el adelanto de elecciones. Si se desaprueba la reconsideración, o si es que no se aprueban las propuestas del 23 o 24 y tampoco se aprueba la propuesta del dictamen en minoría, los proyectos quedan archivados y no se pueden discutir el mismo tema hasta la siguiente legislatura, con lo cual estaríamos entrampados y no tendríamos solución a la vista, ¿no? Claro. Salvo que la presidenta presente su proyecto que anunció anoche y que el Congreso, con 66 votos, apruebe debatir ese nuevo proyecto. Pero si ya hoy no deciden aprobar el 23 ni el 24, menos lo van a hacer ante además, la propuesta de la presidenta. La propuesta de la presidenta es muy similar a la que está presentando la Comisión de Constitución. Elecciones en octubre, la primera vuelta, y en diciembre la segunda vuelta. Así es, por eso que si ahora no se aprueba en el Congreso la propuesta, no tendría lógica que la presidenta presente algo que ya fue rechazado. Por eso lo crucial de que hoy los congresistas antepongan sus intereses personales y escuchen a la población. Ellos dicen que ellos fueron elegidos para el 26, sí, pero la convulsión social, el país no aguanta más muertes, ¿no? Claro, doctor Villalobos, le saluda Sara Abusabá, y además en esta encuesta que se ha presentado el día de hoy, que dicho sea de paso es bastante interesante, muestra que la gran mayoría de peruanos quiere un adelanto de elecciones, pero también tenemos que tener en cuenta en qué condiciones se da este adelanto de elecciones, y entiendo que hay reformas constitucionales que habría que hacer para que esta nueva elección que, digamos, la mayoría de personas quiere que sea este año, se dé con las condiciones adecuadas para poder elegir a un buen gobierno. ¿Qué habría el tiempo, si se da para ese 2023? ¿Se alcanzaría a hacer estas reformas? Sí alcanzaría, Sara, porque tenemos hasta el 10 de febrero para votar esas reformas antes que acabe la legislatura, y en el 15 de febrero hacer la segunda votación. Sin embargo, seamos realistas, ¿no? Ha pasado más de un mes y medio desde que se aprobó el adelanto de elecciones para abril bajo el pretexto de aprobar reformas, y hasta ahora no se ha aprobado ninguna. No hay consenso para la bicameralidad, no hay consenso para la reelección, tampoco creo que haya consenso para otras propuestas. Por lo tanto, si vamos a esperar a que se apruebe este Congreso, apruebe reformas, creo que vamos a perder el tiempo, ¿no? Creo que es mejor ir por lo más práctico, que es adelantar las elecciones, y sí exigir a un nuevo Congreso que haga las reformas, y sobre todo exigirnos como ciudadanos elegir bien, ¿no? Votar bien. No necesitamos reformas para votar bien, depende de nosotros. Claro, pero también ahí en el votar bien tiene que ver con la posibilidad de que exista una cantidad de candidatos preparados, sobre todo, ¿no? Y una de las cosas que también se estaba viendo era que existan también oportunidad para otras personas a poder
candidatear justamente? ¿Cómo iría Mira, ese tema? si se adelantan las elecciones de octubre, y es posible que tengamos unos 20 candidatos como el 2021, es decir, no es que van a participar los mismos. En este momento hay 13 partidos inscritos. En febrero, que reabre el registro de partidos que está cerrado, se van a inscribir 4 partidos, con lo cual llegaríamos a 17, y el APRA y Libertad Popular están por inscribirse también, es decir, 19 a 20 partidos vamos a tener. O sea, no sería un problema, van a haber opciones. El tema es que a quienes presentan los partidos, eso ya una ley no te va, una ley por obra y gracia de la ley, por arte de magia, no nos va a dar mejores candidatos. Es lo que tenemos, ¿no? Correcto. Habrá que saber discernir cuál de todos esos es el mejor. El problema es que votamos siempre no por los mejores, ¿no? Sí, doctor Villalobos, yo creo que ese es el meollo del asunto. Los peruanos tenemos que aprender a votar informados. Por eso, en la medida de lo posible, siempre aquí en esta casa vamos a tratar de dar la mejor información para que el voto sea bien informado. Muchísimas gracias al doctor Manuel Villalobos por habernos dado esta información, esa amplitud en el entendimiento de lo que sería el adelanto de elecciones. 11:28 de la mañana, vamos a escuchar los titulares de la hora y regresamos con más información.